Gracias a nuestros presentadores que siempre nos acompañan, a la compañía de Luz y Fuerza Sociedad Anónima Eclipse Energía, a su servicio y financiera Finanpronto, tu financiera en la ciudad de Villarrica. Fin de semana pesadito, entonces necesitamos platita. Bueno, pasemos por financiera Finanpronto que te espera en Dr. Botra, el casi General Díaz en la ciudad de Villarrica. Crédito desde 500.000 guaraníes a sola firma, donde puedes llevarte con financiera Finanpronto. Compañera María Goretti, ya estamos en compañía de nuestro invitado especial de la fecha, probando cámara. Luz, sí. Cámara, acción. Luz, cámara, acción. Ya estamos más que listos para recibir al invitado del día de hoy. Por fin se dio esta cita. Creo que muy esperada. El doctor Francisco Duarte, él es neurólogo, es guaireño, médico de la ciudad de Villarrica. Doctor, buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Goretti, Emily. Muchísimas gracias por la invitación de estar compartiendo hoy con ustedes. Para mí un honor, un gusto. Siempre hay invitaciones que dan gusto recibir, ¿verdad? ¡Qué bueno! Entonces, para mí, al recibir la invitación de ustedes, no dudé, ¿verdad?, en aceptar y, por supuesto, estar esta mañana con ustedes y con la audiencia compartiendo lo que nos gusta a todos. Para nosotros es un placer recibirte, doctor, porque siempre cuando hablamos de salud, creo que nos incumbe a todos. Y sea del sector que sea, porque salud tiene tantas ramas, sea del sector que sea, siempre tenemos en casa familiares, conocidos que necesitan de ese profesional y necesitamos escuchar consejos, algunos temas relacionados a lo que es ese profesional, qué es lo que nos puede decir. Entonces, cuando me habló de usted la compañera María Goretti, entonces tantas cosas ya uno se hace preguntas en la mente, ¿verdad?, que queremos compartir en esta linda mañana de sábado. Comentaba justamente la compañera Goretti que usted es neurólogo. La neurología que hoy en día trata tantos temas y tantos casos que se van presentando, doctor. Justamente, ¿usted es especialista en neurología y otras ramas más o específicamente en neurología, doctor? Bueno, básicamente, como ya se habrán dado cuenta en los últimos años en nuestro país, por lo menos, es como que están apareciendo los especialistas. Anteriormente, encontrar especialistas era más complicado o solamente había en ciertos hospitales grandes. Te diría yo que en los últimos 15 a 20 años ya estamos teniendo una mayor presencia de especialistas en todo el país, en el interior también. Te puedo decir con mucho orgullo que el Guairá es una especie de semillero de médicos y especialistas, tanto en el Guairá como en otras comunidades, también en Asunción y en el exterior, ¿verdad? Ahora bien, la especialidad de neurología podemos decir que es una rama de la medicina interna, que es la clínica médica, ¿verdad? Que generalmente se dedica a las enfermedades médicas, ¿verdad? Es una rama clínica. Después tenemos la rama de cirugías, ¿verdad?, que a su vez se vuelven a subdividir. Y básicamente en neurología lo que nosotros vemos son los trastornos o las alteraciones del sistema nervioso, tanto central como periférico. Y cuando decimos sistema nervioso hablamos de muchas situaciones y, como vos dijiste también, hablamos de entidades que se presentan en todas las edades. A veces pensamos, no, neurólogo, seguramente él ve solamente abuelitos que tienen derrame cerebral y hasta ahí. Pero, por ejemplo, algo que siempre tratamos de hablar y comunicar y no cansarnos es, por ejemplo, en el tema de hablar sobre las migrañas, por ejemplo. Las migrañas son situaciones que alteran más a personas jóvenes. Y a veces, por ejemplo, si ese conocimiento tenemos o transmitimos al público en general, entonces de repente las personas van a saber, si mi vecina tiene migraña, entonces voy a recomendarle que se vaya al neurólogo. O si mi paciente o mi familiar tiene alguna entidad X, ese trata al neurólogo, entonces voy a tratar de enviarle a él. Y lo mismo ocurre también en el sistema de salud, como vos estás mencionando. Los médicos de atención primaria de salud entonces son los que tienen mayores herramientas de derivación para los pacientes,
cuando ven que hay una situación o un cuadro que ellos no pueden manejar, entonces, este paciente yo le voy a derivar al neurólogo, este paciente yo le voy a derivar al cardiólogo y así sucesivamente. Sí. Doctor, de enfermedades que corresponden al área de neurología, ¿a partir de qué edad prácticamente aparece? Ya que mencionaste la parte de migrañas. Es tantas cosas que queremos preguntarle, pues empecemos de ahí. ¿En qué edad, por ejemplo, puede aparecer una enfermedad que trata ya un neurólogo? Es más, te voy a decir una cosa, Emily. La neurología a su vez se divide en neurología de niños y de adultos. Sí. Para darte un ejemplo, yo suelo ver también ocasionalmente niños, ¿verdad? Mi especialidad es mayor en ver adultos, pero en niños, por ejemplo, puedes tener las enfermedades ya del desarrollo en general, ¿verdad? Puedes tener las epilepsias, por ejemplo, en niños, que seguramente habrán visto por ahí que algún paciente tiene un cuadro de epilepsia que es muy difícil de tratar, requiere a veces otro tipo de tratamiento, cirugía. En niños suelen haber los síndromes epilépticos que son muy complejos, ¿verdad? No tanto en adultos, más en niños. También, por ejemplo, las migrañas pueden arrancar a partir de los 8 o 9 años de edad, o sea, inclusive. Y después ya tenemos ya el grupo de los adolescentes, ¿verdad? Que ahí entran, por ejemplo, lo que dijimos, entran las epilepsias, entran las migrañas, y ahí ya tenemos los trastornos del ánimo, tenemos la depresión, tenemos ansiedad también, ¿verdad? El dolor en general, un cuadro muy conocido hoy en día y que se hace mucha discusión, que es, por ejemplo, la fibromialgia, ¿verdad? Que es un dolor generalizado que de repente uno no sabe ni por qué es, ¿verdad? Esa es una entidad relativamente nueva, ¿verdad? Y obviamente después ya pasamos a las personas mayores, que ahí entran lo que dijimos al principio, entran los derrames cerebrales, entra el Parkinson, por ejemplo, entra las demencias, el Alzheimer. Entonces nosotros básicamente los neurólogos en sí tenemos mucho trabajo que hacer. Sí. ¿Cuándo, doctor, uno sabe que debe ir a consultar al neurólogo? ¿Yo puedo ir a consultar contigo sin que me derive un clínico, por ejemplo? Lo ideal, Goretti, es que te derive el médico clínico. Eso es lo ideal. ¿Por qué? Porque el médico tiene que tomar o hacer nota de tus síntomas y evaluar. Básicamente, yo médico de la especialidad que sea, si yo puedo ayudarte a solucionar tu cuadro, de repente nosotros podemos manejarnos aquí en nuestro consultorio. Nosotros estamos en el puesto de salud de, no sé, Colonia Independencia, y si nosotros podemos solucionar, en el puesto de salud solucionamos. Y si el médico evalúa que no puede, no tiene la herramienta suficiente de repente, entonces ahí es cuando deriva al especialista. Básicamente, por ejemplo, algo práctico que te puedo decir es que si yo tengo dolor de cabeza, sí. Un dolor de cabeza leve, de repente yo puedo solucionar con un analgésico. Por eso es que los analgésicos son de venta libre, ¿verdad? Pero ¿qué pasa con ese dolor de cabeza? Vamos a suponerle que yo tengo normalmente una vez cada 2 meses dolor de cabeza y ahora estoy teniendo todos los días, por los últimos 15 días. Eso me da mareo, me da náusea, me da vómito, me da visión doble, me da inestabilidad para caminar, no puedo ir a trabajar. Entonces esa es una situación que se está saliendo de control, no me soluciona el analgésico. Entonces ahí es cuando yo tengo que ir a consultar, cuando básicamente tengo una afectación que altera mi calidad de vida y altera mi productividad y otras cosas también, mi ámbito social, por ejemplo, mi relacionamiento en mi trabajo, con mi familia, me altera el sueño, pierdo las ganas de hacer las cosas. Claro, Entonces, la calidad de vida en general. exacto, cuando hay una alteración en calidad de vida, entonces es cuando tenemos que buscar ayuda, totalmente. Pero descartando primero, porque a veces el dolor de cabeza puede ser algo tan básico. Me estaba doliendo la cabeza porque, no sé, tenía la presión alta, no digo que sea básico, ¿verdad? Pero hay pacientes que somos así exagerados y pensamos luego que tenemos algo en la cabeza
como me pasó alguna vez que yo tenía mareo, doctor, mareo, y había sido, era una infección en el oído que no tenía dolor. Pero ¿qué es lo que uno primero piensa? Estoy muy grave, algo súper grave me está pasando porque esto no es normal. Exacto. Y es ir al clínico, que es quien mira como, hace como una mirada general de nuestra salud, y él ya nos derivaría a tu especialidad. Exactamente. Y ahí, por ejemplo, a veces pasa que en la cabeza, por ejemplo, entramos muchos protagonistas, ¿verdad? Como vos muy bien mencionaste, a veces también tenemos que pedirle una mano al colega otorrino, por ejemplo, Sí. ¿verdad? Y cuando O se al trata de la oculista. cabeza nos asustamos más. Claro, cuando luego. es cabeza ya siempre tenemos más preocupación. Más miedo. Sí, 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 totalmente. Doctor, ya que mencionaste el tema del dolor de cabeza, ¿a qué puede llevar no darle importancia a ese dolor de cabeza que empieza de un día así, sin nada, empieza a doler la cabeza, después se vuelve frecuente y no darle importancia? ¿A qué puede llevar eso? Bueno, básicamente lo que nosotros tenemos que hacer, ya el médico en sí tiene que tratar de encasillar básicamente al paciente en dos grupos. En los grupos de los dolores de cabeza benignos y en los grupos de los dolores de cabeza no tan benignos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, generalmente tiene que llamar la atención, como vos dijiste, un dolor de cabeza nuevo. Si yo nunca antes tuve mucho dolor de cabeza y ahora estoy empezando a tener dolor de cabeza, eso me tiene que llamar la atención, como paciente y como profesional también. Porque algo nuevo se tiene que estudiar. Después, por ejemplo, tenemos el otro caso de las pacientes o de los pacientes que vienen y te cuentan una historia de 10 años de dolor de cabeza. Que normalizó su dolor. O normaliza, o hay días que está bien, hay días que está mal, depende de su carga laboral, de su trabajo, etcétera, etcétera. Entonces ese ya es un trabajo que nosotros tenemos que analizar, pero lo que yo quiero que se nos quede es un dolor de cabeza nuevo que nunca antes no tuvimos, o un dolor de cabeza que ya hace mucho tenemos, pero cambia de intensidad, cambia de frecuencia, se vuelve incapacitante. Ahí es cuando tenemos que consultar con nuestro médico especialista en este caso. Mencionaste varias enfermedades desde la temprana edad, doctor, hasta la vida adulta. ¿Todas esas enfermedades que mencionaste son tratables, son manejables o son curables? A ver, generalmente eso podemos hacer de acuerdo a la enfermedad. Vamos a empezar de arriba hacia abajo. Por ejemplo, las demencias del tipo que sea, porque demencias tenemos muchas. El modelo principal de demencia es el que conocemos, escuchamos todos, que es el Alzheimer. Pero te puedo decir que no necesariamente es la demencia más frecuente. Inclusive yo no tengo estadísticas, ¿verdad?, de nuestro país, pero o en primero, segundo o tercer lugar te pondría, por ejemplo, al accidente cerebrovascular, el famoso derrame, en nuestro país. Ahora bien, ¿qué pasa, por ejemplo, con el Alzheimer? El Alzheimer es algo que uno no puede evitar, por lo menos por ahora, pero el accidente cerebrovascular se puede evitar de una mejor manera. Entonces, ahí viene lo de la campaña, por ejemplo, de prevención y demás cuestiones, de cuidar el estilo de vida y esas cuestiones. Hay enfermedades que podemos evitar y hay enfermedades que no. Y si por ahí decimos, bueno, a mí me parece que mi abuelita tiene, o el doctor me dice que tiene Alzheimer, le voy a llevar a mi casa y voy a ponerme nomás a llorar, no, eso no es correcto. Lo que nosotros tenemos que hacer es buscar las herramientas que tenemos a nuestro alcance para que siempre es, en neurología en general o en salud en general, es mejorar calidad de vida. Si yo tengo una calidad de vida mala, entonces si mejoro, aunque sea un poquito esa calidad de vida, entonces eso es lo que nosotros queremos llegar. Y eso se puede aplicar, por ejemplo, en esas personas que tienen demencia, las personas que tienen enfermedad de Parkinson, por ejemplo, que también es muy complejo. Las personas que tienen un accidente cerebrovascular, que a veces de la nada, un día está bien y otro día queda en cama, ¿verdad? Pero esas son las herramientas que nosotros tenemos que darle para que vaya recuperando, y a veces tenemos muy buenas sorpresas, ¿verdad? Mira, mi mamá decía incoherencia, no sabía dónde estaba,
y de repente empezó con el tratamiento y ahora se encuentra mucho mejor. O sea, escuchar eso es algo que a nosotros nos llena muchas veces de alegría y con medidas que de repente no son muy complejas, ¿verdad? O sea, siempre hay que buscar lo mejor para nuestro paciente dentro de nuestras posibilidades. En jóvenes generalmente los cuadros suelen ser más benignos, llámese epilepsia, llámese migraña, tienen tratamiento, por ejemplo, ¿verdad? Tienen tratamiento y hay épocas y épocas. ¿La migraña es curable, doctor? Si vamos a ir a un término rápido de curarse, no. Pero lo que podemos decir es, y siempre yo le trato de estimular a los pacientes, es, bueno, una cosa es que yo tenga migrañas 15 días al mes, ¿verdad? Y otra cosa es que yo tenga una migraña una vez cada 3 meses. No me curé si tengo una vez cada 3 meses, o sea, por definición yo no me curé. ¿Quién diagnostica esa migraña? ¿El neurólogo o el clínico ya te puede decir que es una migraña? A ver, Goretti, un gran problema en este caso en migraña es que necesitamos mucha educación en medicina, en asistencia primaria. Lo ideal sería que el médico de mi comunidad ya me diagnostique la migraña. Sí. Y si ve que está fuera de control, entonces ahí me deriva con el especialista. Muchas veces pasa que hay personas que deambulan años por todos lados con un diagnóstico desconocido. Sí. Lo ideal siempre es tratar de hacer el diagnóstico de sea lo que sea en el menor tiempo posible. ¿Por qué? Porque, como se dice, nosotros le tenemos miedo a veces a lo desconocido. Así como dijiste también, si yo tengo una molestia en la cabeza, yo no sé qué es, no me voy a imaginar algo lindo, ¿verdad? No, para nada. Entonces, si yo tengo un diagnóstico, eso me ayuda en cierto modo para tranquilidad y por otro lado también para hacer las medidas, tanto como paciente como el médico, que me dé las medidas, las herramientas para tratar de mejorar, ¿verdad? Doctor, ya que al inicio estabas diciendo que no vas a poder hablar de estadísticas, pero acá en el departamento del Guairá, ¿cuáles son los casos más frecuentes que estás teniendo en consultorio? Lo más frecuente y lo que a nosotros, como se dice, nos da de comer es los dolores de cabeza en jóvenes. Después, cuando ya hablas de personas mayores, lo que dijimos, los accidentes cerebrovasculares, las demencias, las enfermedades de Parkinson, enfermedades degenerativas. Después te puedo decir, en esos dos grupos de edades tenés el dolor en general. Y ahí te puedo hablar de, por ejemplo, del dolor a nivel de espalda, del dolor de la famosa ciática, ¿verdad? Tenemos la polineuropatía, que es el dolor en forma de hormigueo que tienen los pacientes diabéticos en las manos y en los pies, ¿verdad? Y obviamente en jóvenes también, principalmente jóvenes, pero también en personas ya mayores tenemos los cuadros de los trastornos del ánimo. Ansiedad es algo impresionantemente frecuente hoy en día, cuadros de ansiedad. Doctor, antes de ir a un pequeño corte, ¿cuáles son los estudios que realizan ustedes para detectar estas enfermedades que mencionaste? Muy bien, básicamente, si nosotros pensamos, porque en neurología hay que tratar de determinar en dónde está el problema. Sí. Si mi problema está en mi cabeza, entonces, en la cabeza, entonces de repente acudimos a estudios, por ejemplo, la tomografía, que es algo básico que tenemos nosotros acá en Villarrica. De repente, si mi tomografía no me revela muchas alteraciones, pero yo sigo pensando como médico que hay algo ahí en la cabeza, le pido, por ejemplo, a mi paciente una resonancia magnética. Te comenté sobre el nervio ciático. El nervio ciático forma parte de una radiculopatía, o sea, es una alteración en un nervio periférico que se conoce como nervio ciático. Y bueno, y ahí, por ejemplo, si yo quiero estudiar los nervios periféricos, las alteraciones en los brazos, en las piernas, entonces por ejemplo tenemos otro estudio que se llama electromiografía. Y después, si pensamos nosotros que un paciente, por ejemplo, puede tener una infección en la cabeza, como es la famosa meningitis, entonces ahí hacemos otros estudios del líquido cerebral, ¿verdad? Que eso se conoce como punción lumbar, que estudia
el líquido que baña al cerebro. Entonces, de acuerdo a lo que nosotros pensamos que el cuadro de nuestros pacientes, entonces procedemos a hacerle el estudio. Que la gran mayoría de esos estudios ya estamos contando también por acá, ¿verdad? Excelente. Sí, después tenemos las preguntas para el Sí. doctor, que también él estuvo poniendo una cajita de preguntas en su cuenta de Instagram. Y yo ya tengo algunas preguntas de... Los seguidores ya hicieron también sus Sí, preguntas. acá ya me dijeron, por favor, preguntarle al doctor tal cosa. Bueno, Sí, vamos a hacer una pausa y después hacemos la consulta. Él abre hoy su consultorio en esta mesa de Radio Panambiverá. Para los oyentes que ya dejaron sus consultas y a los que quieren todavía tienen un poquito de tiempo Así de escribirnos. es. Ahí está el posteo también en Instagram, ustedes pueden escribir ahí o también en la cajita pueden dejar las consultas, ya que no todos los días le podemos tener al doctor, entonces hoy es esta oportunidad que estamos teniendo para salir un poquito de las dudas que de repente tenemos, pero estamos dejando pasar, ¿verdad? No nos vamos a consultar pero está ahí, entonces esta es la oportunidad. Ahora son las 9:39, compañero. Permiso, voy a